Mateo capítulo 1. Voy a leer los primeros 17 versículos esta mañana. El libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, y a Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Y Judá engendró a Tamar, a Fares, a Zerach, Fares de Esrón, y Esrón a Aram. Y Aram engendró a Aminadab, y Aminadab a Nasón, y Nasón a Salmón. Salmón engendró con Rahab a Boz, y Boz engendró con Ruth a Obed, y Obed a Yesé. Y Yesé engendró al rey David, y con la que fue mujer de Urías, el rey David engendró a Salomón. Y Salomón engendró a Roboán, y Roboán a Abías, y Abías a Asa. Y Asa engendró a Josafat, y Josafat a Jorán, y Jorán a Usías. Y Usías engendró a Yotán, y Yotán a Ahaz, y Ahaz a Ezequías. Y Ezequías engendró a Manasés, y Manasés a Amón, y Amón a Josías. En el templo de la deportación a Babilonia, Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos. Y después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abuid, y Abuid a Elaquín, y Elaquín a Azor. Y Azor engendró a Sadoc, y Sadoc a Aquín, y Aquín a Eluid. Eluid engendró a Eleazar, Eleazar a Matán a Jacob. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14. Y desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14 generaciones. Mira. Y leyendo eso ustedes dicen, ay Dios mío, tantos nombres. ¿Por qué es importante tantos nombres? Y de eso queremos hablar esta mañana. ¿Por qué leer algo así? ¿Por qué Mateo escribir algo así? Tanto detalle con tantos nombres. Y la verdad es que hay muchas razones, especialmente llegando a la temporada de la Navidad, donde celebramos el nacimiento de Cristo. Hay muchas razones por el cual mencionar toda la genealogía de Cristo. Y Mateo no es el único que lo hace. También en otros de los evangelios, los autores mencionan la genealogía de Cristo. Y hay algunas razones muy importantes. Por ejemplo, en ese día la mayoría de la gente no tenía libros. La presa no había sido inventada todavía. Entonces todo lo que es un libro hasta ese momento es un manuscrito o una copia hecho a mano. Entonces eran muy raros los libros y en casos de la Biblia no eran libros, sino que eran... se me fue la palabra. Gracias. Y los fariseos los líderes de la iglesia tenían copias de todo lo que era el Antiguo Testamento, pero la gente común no tenían copias en su casa. Entonces imagínense, nosotros hablamos tanto hoy día de la importancia de la palabra de Dios, y sí es importante. Es una bendición tenerlo en nuestras manos, pero por 7, 8 mil años de existencia de la humanidad, los primeros 6, 7 mil años, no había libros en la mano de la gente. Entonces, ¿cómo la palabra de Dios, la historia de Dios, iba de una generación a la otra? La gente no lo leía, sino que era pasada por historia, de una persona a la otra. De los padres contando las historias a sus hijos, ¿no? Entonces, cuando leemos todos estos nombres, no solo se trata de una genealogía de Cristo, sino que se trata de darle autoridad a la historia del resto del Evangelio de Mateo. En otras palabras,
Mateo está mencionando todos los nombres de la gente por la cual todo lo que es la profecía acerca de Cristo llegó a la audiencia original. En otras palabras, si yo les cuento una historia, ¿no? Del primer servicio que tuvimos como Grace Fellowship Norte. La realidad es que la mayoría de ustedes no estaban ahí, pero sí habían algunos. Entonces, si yo les cuento que el primer servicio que tuvimos realmente ni siquiera era un servicio, sino que convertimos el gimnasio de McRoberts, de la escuela McRoberts, al pueblo de Belén. E invitamos a toda la comunidad del noreste de Katy que viniera al pueblo de Belén y que trajeran a sus niños. Y tuvimos adultos disfrazados como poblantes de Belén. Y iban de una carpa a otra carpa, de un edificio a otro edificio con sus niños haciendo cosas. Y en cada carpa o cada casa donde iban, habían cosas que los niños podían hacer. Y si pasaban por todo el pueblo de Belén, al fin de pasar por todo el pueblo de Belén, habían escuchado el Evangelio. Y que antes de tener, era una escuela dominical, así se llama, ¿no? De una sola noche. Y antes de hacer eso, todos los miembros de Grace Fellowship, de Cinco Ranch, vinieron al noreste de Katy y fuimos y cantamos villancicos a cada casa en el noreste de Katy, invitándoles a esa noche. Y de ahí el primer servicio fue la Nochebuena en el gimnasio. Y de ahí el primer servicio donde invitamos a que viniera toda la gente fue en enero. Y empezamos con una serie hablando de la importancia de la familia. Yo les puedo contar esa historia a todos ustedes, pero la realidad es que la mayoría de ustedes no estuvieron allí. Pero si yo les cuento esa historia y yo les digo que el primer servicio que tuvimos abierto al público, llegó una familia y era la familia Niño, y que Paulo y Olga estuvieron ahí, mi cuento, lo que yo les cuento acerca de ese primer servicio, crece en autoridad y validez si yo les puedo decir que estuvo Paulo Niño allí desde el principio, ¿no? Y Olga Niño, desde el principio. Creo que después de ese servicio fuimos y tomamos un café en Starbucks y hablamos de su familia, ese tipo de cosas. Si yo les cuento esa historia y yo les puedo decir, Paulo era testigo de todo eso y Olga era testigo de todo eso, ellos estuvieron allí, aumenta la validez, ¿no?, de lo que yo les cuento, porque hay un testigo. Y ustedes todos conocen a Paulo y Olga Niño y conocen que ellos no son gente que mienten a menudo, quizás nunca, conocen muy bien al Señor. Entonces, algunos de ustedes están aquí porque ellos le trajeron aquí. Entonces ustedes dicen, mira, yo no estuve ahí con Jeff, pero yo conozco a Paulo y Olga Niño. Y si Jeff dice que ellos estuvieron ahí y ellos dicen que es verdad, yo lo creo. Es por eso que Mateo menciona toda la genealogía de Cristo. Porque no solo se trata de la familia de Cristo, sino que se trata de dar prueba y validez a que el nacimiento de Cristo era el cumplimiento de profecía de Isaías hace 700 años antes. Y al mencionar los nombres, Mateo está dando validez. Entonces, por ejemplo, hoy día si tú vas al trabajo esta semana y estás hablando con la gente y te dicen, ¿qué vas a hacer para la Navidad? Pues vamos a tener fiesta, vamos a tomar, ¿y qué vas a hacer tú? Pues nosotros vamos a ir a un servicio de Nochebuena en la iglesia y vamos a alabar a nuestro Rey Jesucristo. Y ellos te miran, ay, religioso que eres, ¿no? Y tú les puedes decir, no. Mira, yo estoy alabando a Jesucristo porque fue profetizado hace 700 años antes de su nacimiento de que iba a nacer en Belén. Y
les puedo contar toda su genealogía y la importancia de la gente. Para la audiencia original, que la mayoría son gente que están viviendo en Jerusalén o en Israel, lo que hoy día se trata de la nación de Israel, para ellos ver que Jesucristo nació del linaje del rey David era cumplimiento de profecía. Entonces, para poder mencionar toda su genealogía hasta David, ellos dicen, ok, esto es cumplimiento de profecía. Era para darle validez. Es muy importante eso. La otra razón por la cual es importante mencionar toda la genealogía es porque podemos ver 14 más 14 más 14 generaciones, que serían 42 generaciones, creo. Profesor de matemática, 42 generaciones. 42 generaciones que conocen las profecías del nacimiento de Cristo. 42 generaciones conocen la profecía de Jesucristo, porque a través de 42 generaciones las profecías y las historias y las promesas de Dios han sido pasado de una generación a la otra, de una generación a la otra. ¿Por qué es importante eso? Porque nosotros vivimos en una generación hoy día que tenemos la bendición de tener la palabra de Dios escrita en nuestras manos. Pero cuidado, porque con esta bendición viene una tentación de creer que no es necesario que yo pase el conocimiento de Dios a la próxima generación, sino que puedo dejarlo a que ellos, si quieren, lo tomen por sí mismos. En otras palabras, como está escrito la palabra de Dios, yo puedo darles una palabra de Dios y dejar la responsabilidad del conocimiento de las promesas de Dios a la próxima generación en sus propias manos y no tomar la responsabilidad yo mismo de pasar las promesas de Dios a la próxima generación. Y eso sería una mentira del enemigo. Porque Dios nos ha dado la palabra de Dios escrita hoy día y vivimos con esa bendición. Pero eso no nos libera a nosotros del llamado de Dios de pasar el conocimiento acerca de su palabra, de sus promesas, de sus profecías cumplidas y aún de cumplir a la próxima generación, de una generación a la otra. Es por eso que el Antiguo Testamento nos manda que criemos a nuestros hijos en cómo deben de andar. Porque la responsabilidad es nuestra de pasar el conocimiento de Dios de una generación a la otra. Porque esto es la palabra de Dios, es verdad. Es aplicable 100% a nuestras vidas. Pero estas son palabras en páginas. Y lo que hace que esto se haga realidad y toma vida es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no está en las páginas de este libro. El Espíritu Santo se encuentra en cada persona que se haya rendido a la señoría de Cristo. Entonces, cuando yo, siendo lleno por el Espíritu Santo, vivo lo que esto mande en mi vida, y yo lo que hago es que tomo las verdades de esta palabra y les doy manos y pies y lo hago convertirse en realidad para la próxima generación. ¿No? Si yo le doy uno de estos libros a mi hijo, y mi hijo lo pone debajo de su almohada y duerme sobre esta Biblia por el resto de su vida, no va a pasar nada. Es necesario que él lo lea y, más importante, es necesario que él lo vea tomar carne y hueso en mí. Para que vea que es necesario aplicarlo a su propia vida. Y por eso Mateo, después del nacimiento de Jesucristo, después de su ministerio, después de ser crucificado, muerto, enterrado, resucitado otra vez y ascendido al cielo, Mateo escribe el Evangelio de Mateo para que las próximas generaciones sepan que Jesucristo es el cumplimiento
de todas las profecías del Antiguo Testamento acerca del nacimiento del Mesías. Y menciona todo el linaje para darle validez, y menciona el linaje de Cristo para demostrar y para llamar a nosotros los que estamos leyendo el mensaje a un estilo de vida que pasa la verdad de Dios de mi generación a la próxima. Esto es muy importante porque viviendo en el día en que vivimos nosotros hoy día, en unos 10 días, que hoy día es el 14, 15. En 10 días vamos a celebrar el nacimiento de Cristo. 10 días. Pero cuando estemos celebrando el nacimiento de Cristo, debemos de entender muy bien que Cristo no solo vino a morir para salvarme a mí, Cristo vino para morir y salvar a todo aquel que en Él crea. Y eso no termina conmigo. Y es muy fácil hoy día en esta cultura, en esta generación, pensar cuando estamos celebrando la vida de Cristo, pensar en mí y lo que Él hizo para mí. Pero la realidad es que Cristo no solo murió por mí, Cristo murió por todo. Es más, el Nuevo Testamento dice que es el deseo de Dios que nadie se pierda, mas todos tengan vida eterna. Entonces, yo al leer este mensaje de Mateo, al leer el linaje de Cristo, es importante que yo me interjecta en la historia. La genealogía de Cristo no termina con su nacimiento. La genealogía de Cristo sigue después de que Él ascendió al cielo. Sigue en mí. Mis padres vivieron para la gloria de Cristo. Y gracias a su vida yo conozco a Dios. Y mis abuelos vivieron para la gloria de Cristo. Y gracias a su vida mis padres conocieron a Dios. Y yo puedo seguir la genealogía mía para atrás, hasta la genealogía espiritual hasta Cristo otra vez, ¿no? Yo soy y tú y yo somos parte de la historia de Cristo porque la historia de Cristo no termina con su crucifixión. Él no quedó muerto. Él ha resucitado. Entonces la historia espiritual de Cristo, la genealogía espiritual de Cristo sigue hasta hoy. Y seguirá después de que tú y yo hemos ido al cielo. Seguirá hasta que Cristo vuelva. Entonces tenemos la responsabilidad de propulgar la historia de Cristo en el mundo. Especialmente en esta temporada, ¿no? Mira, en su guía de alabanza hay un lugar donde puede tomar notas. No voy a pasar el tiempo hoy día para leer todos estos versículos, pero ustedes pueden escribir ahí en las notas y leerlos después. Mateo declara que Jesucristo, con su genealogía, lo que Mateo está declarando es que Jesucristo es el Mesías prometido en todo el Antiguo Testamento. La tema mayor de todo el Antiguo Testamento es para apuntar al Mesías, el rey judío que vendría prometido por todo el Antiguo Testamento. En Génesis, escriben esto aquí ahí en sus notas. Génesis 49, versículo 10, declara que el Mesías sería descendiente de Judá. En 2 de Samuel 7:16, declara que el Mesías sería descendiente de David. En Isaías 7, versículo 14, fue profetizado que el Mesías sería nacido de una virgen. En Daniel capítulo 7, versículo 13, fue profetizado que el Mesías sería hijo de un hombre, sería un hombre. En Isaías capítulo 7, versículo 14,
fue profetizado que Jesucristo sería llamado Emmanuel, o Dios con nosotros. En Isaías capítulo 9, versículos 6 al 7, fue profetizado que el Mesías sería llamado Consolador, Dios Todopoderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz, y que Él reinará sobre toda la tierra. En Sefanías, que es un profeta menor en el Antiguo Testamento, fue profetizado que el Mesías sería rey de Israel. Sería israelitas, judío. En Zacarías capítulo 9, versículo 9, fue profetizado que Él sería justo y que Él traería salvación al mundo. Y en Zacarías capítulo 14, versículo 17, fue profetizado que reinaría en Jerusalén, donde todo el mundo iría para alabarle a Él. Todas estas profecías, y estas son algunas de las cientos de profecías, todas estas profecías fueron cumplidas en el nacimiento de Cristo. Podemos ver a través de la genealogía que Mateo coloca aquí que Jesucristo fue descendiente de Judá y fue descendiente del rey David. Podemos ver que fue nacido de una virgen, María, que nació de hombre, que fue Cristo Dios, entró al mundo carne y hueso. Que Jesucristo fue llamado Emmanuel, Dios con nosotros. Que Jesucristo fue declarado Consolador, Dios Todopoderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz, y que reinaría sobre todo el mundo. Cuando los ángeles están cantando a los pastores la noche que nació Jesucristo, eso fue lo que cantaron los ángeles. Declararon las mismas palabras de Isaías. Jesucristo fue nacido en la ciudad de Belén, y eso no es solo una creencia nuestra, fue grabado en la historia romana porque el Imperio Romano estaba mandando a todo hombre que fuera a la casa de su padre para ¿cómo se dice? El censo, gracias. Entonces el imperio más poderoso de todo el mundo en ese día grabó que Jesucristo fue nacido en Belén. Sabemos muy bien que Jesucristo trajo salvación al mundo y que reina en Jerusalén. Es llamado rey, o en otras palabras, compra todo poder y autoridad cuando es crucificado en Jerusalén. Y donde resucita otra vez. En Jerusalén, Dios toma toda autoridad sobre la muerte y el pecado en Jerusalén. El propósito por el cual Mateo empieza con la genealogía es para demostrar que Jesucristo es el Mesías profetizado, que era descendiente de Abraham, de Judá y David, tal cual como fue profetizado. Mira qué interesante es esto. Desde la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo, no existe genealogía judío que regresa al rey David. ¿Sabían eso? Desde el año 70, cuando se destruye el templo, el Imperio Romano destruye el templo, desde ese año para después, la genealogía del rey David es eliminada. Hoy día, entre los judíos,
nadie no se encuentra descendiente de David. La mayoría de ustedes no sabían eso, ¿ah? No. ¿Por qué? ¿Y por qué es importante eso? Porque hay muchos judíos en el mundo hoy día que están esperando que llegue el Mesías profetizado. El único problema con eso es que es profetizado que el Mesías sería descendiente del rey David. Y desde que Cristo ascendió al cielo, nadie conoce un heredero del rey David, de la genealogía de David. En otras palabras, Jesucristo es el Mesías profetizado. En Él es el último descendiente del rey David que se haya grabado en toda la historia. Y con el imperio romano eliminando el templo y eliminando a muchos judíos en esos días, la genealogía de David terminó allí con Cristo. ¡Wow! Pero la mayoría de nosotros no sabemos eso porque la historia no cuenta eso. Porque si los históricos contaran eso, sabríamos que el Mesías ya ha llegado y que con él fue cumplido todo lo que es la profecía del Antiguo Testamento. Jesús es el Mesías. Y todo el Antiguo Testamento promete que en él habría salvación. Otra razón por la cual es muy importante la genealogía de Cristo mencionada aquí es porque Cristo no solo vino para los hombres, sino que vino para las mujeres también. Hasta el Imperio Romano, la mujer era considerada menor que el hombre. La mujer no tenía derecho a ser dueño de nada. La mujer no heredaba las posiciones de su marido o de sus padres. Pero con Cristo cambia todo eso. En la genealogía que leímos hay 5 mujeres mencionadas y eso era completamente contracultural que se mencionara una mujer. Tamar, Rahab, Ruth, Betsabé y María. Esto no era común. La razón por la cual Mateo escribe eso aquí en su genealogía de Cristo es porque Dios quiere hacer un punto. Y ese punto es que Cristo vino no solo para los hombres, sino para las mujeres también. Que en Cristo todos somos iguales. No solo vino para las mujeres, sino que Cristo también vino para el pecador. Eso es lo que nos dice esta genealogía. ¿Ustedes saben la historia de Tamar mencionada en la genealogía? Si no lo saben, hoy día cuando lleguen a la casa leen Génesis capítulo 38. Lean la historia de Tamar. ¿Conocen la historia de Rahab? Rahab era una prostituta. Si no la conocen, leen Josué capítulo 2 y capítulo 6. Y Hebreos capítulo 11. Donde Rahab es mencionada en Hebreos capítulo 11 como uno de los héroes espirituales. También es mencionada Betsabé. No Betsabé, ¿cómo lo dicen en español? Bueno, mencionada como la mujer de Urías, que era Betsabé. Segundo de Samuel 11 y 12 hablan de Betsabé. Ella era la mujer con quien David tomó, que era esposa de Urías, y David cometió adulterio con ella y después mata a su esposo. Y Jesucristo nace del linaje de ellos. Es muy importante que ellos estén en el linaje de Cristo, porque si Dios puede usar a gente común y pecador como ellos,
Dios puede y quiere usar a alguien común y pecador como yo para extender su genealogía espiritual en las próximas generaciones. Si el enemigo te suspira en tus oídos que no tienes nada para ofrecerle a Dios, no creas esa mentira. Dios no solo quiere, Él puede, y Él usará tu vida y tu testimonio para extender gracia a las próximas generaciones también. También vemos en esta genealogía que Cristo no solo viene para el judío, sino que viene para todo el mundo. Tamar es una mujer que no es judía, ella era cananita. Rahab era una gentil prostituta de Jericó. Ruth no era judía, era moabita. Aquí vemos que Dios incluye a gentiles, una palabra que usa la Biblia para mencionar gente que no son judíos, en su linaje de Cristo. El mensaje de la Biblia es muy claro. Dios empezó una relación con los judíos primero y sí los eligió como su pueblo por quien demostrar su gloria a todo el mundo. Pero Dios tenía un propósito más grande que solamente para el judío. Dios quería alcanzar a todo el mundo y tener relación con todo el mundo. Esto siempre ha sido la historia de toda la Biblia. Mira, si nunca lo has hecho, estamos ofreciendo un estudio en los meses que vienen, o los días que vienen, ahí en su guía de alabanza. En la parte trasera hay un curso que se llama Perspectivas. Pablo y yo lo tomamos juntos, el curso Perspectiva, la primera vez. Es un curso, un estudio bíblico increíble que le va a cambiar, como es apropiadamente mencionada, va a cambiar su perspectiva en cómo ve la palabra de Dios. Porque el curso Perspectivas toma todo lo que es la historia del mundo, en la Biblia, todo lo que es la cultura y la historia de Dios desde el principio hasta hoy día. Y en ese curso vas a ver que Dios desde el primer día de la creación hasta hoy, Dios ha estado declarando la historia de su Hijo Jesucristo y la salvación de su Hijo a todo el mundo, no solo al judío. A través de toda la historia, a través de todas las naciones y a través de toda cultura, Dios ha estado declarando su salvación para todo el mundo. Si nunca han tomado ese estudio bíblico, yo les sugiero que lo tomen. Lo pueden tomar en español. Nosotros éramos una de las primeras iglesias ofreciéndolo en español y Paulo era uno de los primeros que enseña español aquí en todo el área de Houston, ¿no? Hablen con Paulo acerca del curso de Perspectivas. Les cambiará su perspectiva completa. Yo nací hijo de pastor, crecí hijo de pastor y misionero, llegué a ser pastor y era pastor por años antes de tomar el curso Perspectivas. Y aún yo siendo pastor, después de tomar ese curso, me cambió por completo la perspectiva de la Biblia. Si nunca lo han tomado, les sugiero que lo tomen. Es increíble ese estudio. Interesantemente, el Evangelio de Mateo empieza con la genealogía de Cristo, declarando que es para todo hombre, toda mujer, judío y gentil. Y el Evangelio de Mateo termina en el capítulo 28, versículo 19, llamando a todos nosotros a ir y a ser discípulos de todas las naciones. En otras palabras, Dios quiere relación con toda persona en este planeta. Eso es lo que declara 2 de Pedro 3:9, 1 de Timoteo 2:4 y Juan 3:16.
Y eso es parte de la visión de su iglesia aquí, Grace Fellowship. Uno de los valores principales de nuestra iglesia. Es más, si toma el curso para ser miembro aquí, le damos esa información de lo que valorea Grace Fellowship. Y el número 6 es que valoreamos estratégicamente con nuestra obediencia a ser discípulos de todas las naciones. Esa es una de las razones por las cuales nosotros hemos adoptado grupos no alcanzados. Y en nuestra vida como iglesia queremos adoptar 10 grupos no alcanzados. Y orar, dar y ir hasta que ellos conozcan o tengan suficiente porcentaje de su población que conozcan a Cristo y pueden evangelizarse a sí mismos. Pregúntate esta mañana, ¿quién ha puesto Dios en mi vida que no conoce a Él, que Él quiere que yo demuestre el amor de Cristo en la manera en que yo vivo y hablo con ellos? ¿A quién o cómo está pidiendo Dios a cada uno de nosotros esta mañana que sigamos el linaje de Cristo espiritualmente? Todos nosotros tenemos gente que Dios ha puesto en nuestra vida que no conocen a Cristo. ¿Escribirías su nombre ahí en sus notas? ¿Orarías por ellos hasta que lleguen a conocer a Cristo como Señor y Salvador? Escríbenlo ahí en sus notas. Señor, traiga a mi mente la gente que has puesto en mi vida, con quien tú quieres que yo sea tu palabra con carne y hueso en su vida para que ellos te conozcan. Y hoy día yo, el 15 de diciembre de 2024, oro por, y escriba su nombre, y siga orando por ellos hasta que lleguen a conocer a Cristo. ¿No? Qué bello sería si todos nosotros adoptáramos la tradición cada diciembre al celebrar el nacimiento de Cristo, de sacar esta lista y orar por esa persona hasta que lleguen a conocer a Cristo. ¿No? Que cada temporada de Navidad yo saque mi lista y empiezo a orar por la gente que Dios ha puesto en mi vida que no conocen a Él como Señor y Salvador. Y eso formará parte de nuestra tradición navideña todos los años. Y qué tan bello sería si enseñáramos a nuestros hijos a hacer lo mismo, ¿no? Si parte de nuestra tradición navideña no solo fuera abrir regalos y comer comida rica y galletas y ese tipo de cosas, sino que parte de nuestra tradición navideña era sentarnos con nuestra familia, sacar nuestras listas, ayudar a nuestros hijos a hacer listas de la gente que Dios ha puesto en su vida que no conocen a Cristo y empezáramos a orar por ellos. Finalmente, Mateo escribe este linaje de Cristo para que por toda la historia nosotros supiéramos que Cristo ha vencido al pecado y a la muerte. Miren lo que dice el versículo 17 otra vez. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14. Y desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14 generaciones. Y después empieza Mateo, versículo 18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Y él cuenta la historia del nacimiento de Cristo. Todo el cumplimiento de profecía de que él era el Mesías. De que fue declarado a los pastores, el más pobre de la población judía. Fue declarado a los sabios, los magos que no eran judíos, que venían de naciones, que Cristo sería el Salvador de toda nación, no solo para los judíos. Y que Cristo traería amor y paz al mundo. Y eso es parte de la profecía que aún no ha sido cumplida.
Pero sabemos gracias a esto y a la profecía que Dios da a Juan luego en Apocalipsis, de que llegará el día en que Cristo volverá otra vez. Y esta vez cuando vuelva no será como un bebé inocente, dependiente, sino que volverá como Rey de Reyes, Señor de Señores. Y dice que cuando Él vuelva esa vez, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es Rey de Reyes, Señor de Señores. Vivamos para compartir la genealogía de Cristo hasta ese día, ¿no? Señor, pedimos que usted mande su Espíritu Santo esta mañana a cumplir sus deseos en y a través de nosotros esta mañana, tal y cual lo ha hecho por siglos de siglos. Desde la creación de Adán y Eva, Señor, tú has estado moviendo, demostrando tu amor y paz para todo el mundo. Has estado extendiendo invitación a salvación para todo el mundo. Y Señor, en estos días que vienen, mientras celebramos la Navidad y el nacimiento de tu Hijo Jesucristo, Señor, que no sea ausente en nuestra mente, Señor, que usted nos está llamando a nosotros a ser parte de su genealogía espiritual en este mundo, a compartir tu evangelio con todo aquel que no lo conoce, para que tu genealogía siga hasta el día en que vuelvas y pongas fin por eternidad al pecado, al sufrimiento, a la maldad, y restauras a la creación como tú lo creaste hacer. Ser perfecto, Señor. Gracias, Señor, por mandar a tu Hijo Jesucristo a morir por nosotros, hacer que nosotros, aun siendo pecadores, pudiéramos ser perdonados, liberados bajo su misericordia y amor, y ser usados para tu gloria también. Señor, en estos días, mientras celebramos, que no olvidemos lo más importante de esta temporada, Señor. Tu salvación viniendo a este mundo a través de tu Hijo, cumpliendo cada profecía de toda la antigüedad y extendiendo invitación a nosotros. En el nombre de Cristo pedimos y alabamos.